Esto va de mástiles, va de mástiles. Hola, soy Juan Meredith, bienvenidos al canal. Y me pilláis navegando, no, pero flotando sí. Hace un montón que no hacemos vídeos, que no estoy con vosotros por esta vía. Me tiene muy ocupado la vida. Y también la web, juanmeredith.com, donde dentro de un rato os invitaré a que la visitéis y que si queréis os apuntéis a esa lista de correos donde todos los días, o casi todos, voy escribiendo cosas que creo que tienen valor. Pero vamos a lo que vamos. La última vez os había prometido que íbamos a hablar de por qué se nos habían caído esos dos mástiles en la Barcelona World Race de hace muchísimo tiempo, del 2010-2011. Un mes antes de la salida de la Barcelona World Race, allí en Barcelona, 31 de diciembre de 2010, salíamos de San Sencho con 4 tripulantes rumbo a Barcelona, una vuelta a España. Transporte, tranquilidad, mucha calma. Fran y yo y 2 buenos amigos, uno de ellos miembro del equipo. El caso es que cuando estamos a la altura de Cascais, el mástil se cae, no se rompe, se cae. El palo se había quitado unos 20 días antes, más o menos, quizás, sí, por ahí, y se había hecho una revisión completa. Era un mástil muy particular, muy particular. Aquel barco había nacido para ganar la Vendée Globe en el año 2004 y no pudo por una rotura de quilla. Realmente hubiera llegado muy cerca creo que fue Michel de Joyeux el que ganó aquella edición, y Mike Golding llegó sin quilla, con las derivas bajadas, los tanques de agua, que ese barco lleva muchos litros completamente llenos y muy poquito trapo, que hizo escondido en una de las rías gallegas. El caso es que aquel mástil era un mástil giratorio, pero no un mástil ala, era una especie de híbrido. Era un poquito más grande que un mástil convencional, no tanto como un mástil ala, y tenía crucetas. Y el mástil pivotaba en esas crucetas, manteniendo los obenques en su sitio. Realmente se notaba muchísimo el trimado del mástil. El mástil pivota y lo que hace es la entrada a ese perfil. Modificas las formas de la vela en función a lo que tú mueves, orientas el mástil. No es que entre mejor en el aire, que desde luego sí, sino que además sirve como parte del perfil de sustentación. Bien, pues cuando lo probamos el barco yo ya había notado que giraba unos graditos de más. Me acuerdo que tenía un giro de 30 grados y llegábamos a 34 grados. Me pareció extraño, pero el equipo revisó y no notó nada. Y con tranquilidad salimos hacia Barcelona. Noche, no mucho viento importante, muy relajados, mayor entera, un Génova sin apretar nada. Noche de tormentas, veíamos tormentas de rayos y truenos, pero no nos afectaron. Recuerdo que media hora antes tuve que subir porque se había enganchado una goma en uno de los patines de la mayor. Subí apenas nada, y se cayó. Lo vimos caerse, no se rompió. Lo que falló fue esa rótula, esa pieza que unía esas crucetas con el mástil. Al fallar, el obenque crece y patinó de abajo. Abajo era una bola y se cayó por completo. Lo perdimos prácticamente todos menos la botavara, porque tuvimos que cortar. El mástil se quedó golpeando el casco y realmente era peligroso para la integridad del barco. A partir de ahí había 2 opciones: o dejarlo ya o hacer lo que hicimos, que fue pelear. Fran con 2 compañeros siguió la vuelta a España a motor y con la botavara izada. Era una botavara que va anclada abajo, en cubierta, izada para poder izar el tormentín y que les ayudaran importantes, y yo cogí la furgoneta del equipo desde Cascais y primero al armador del proyecto y luego a Barcelona a buscar un mástil que pudiera encajar en las medidas de nuestro barco. Aquel barco era un diseño de Murphy Owen, y Owen había trabajado con, creo que era Humphreys, para
el barco que había sido de Ellen MacArthur, el Kingfisher. Ese barco lo conocéis, es el barco que fue el barco que llevó Didac Costa en las 2 últimas Vendée Globes, antes de esta que está celebrándose todavía. Había un mástil que encajaba por angulación de crucetas en el punto de base con nuestros obenques. El diseñador del palo era el mismo, David Barnaby, y se hizo un trabajo excepcional por parte de David Barnaby, de la Fundación de Navegación Oceánica Barcelona, y desde el equipo de Pedro Campos, que realmente me preguntó si me sentía con fuerzas de encontrar en tan poco tiempo ese mástil, y le dije que sí, me dijo adelante. Desde luego a todo el equipo que estaba en el proyecto tuvieron que dar un poquito de más. Encontramos ese mástil, las crucetas estaban en Inglaterra, hubo que mandar no os acordaréis, pero hubo un montón de nieve en toda Europa, fue un jaleo tremendo, tuvimos que ir con una furgoneta a traer las crucetas, y se hizo una revisión completa del mástil en Barcelona y se reforzó en algunos puntos. Muy bien. Modificamos velas, pero era un palo más pequeño que el nuestro, ya no era un mástil portante, es decir, que ya toda la fuerza, ese palo iba a estar firme, y tuvimos que modificar todo el concepto del barco. Primero menos trapo, más lento, pero además la resistencia, el peso que iba a tener ese palo en la base iba a ser muy, muy superior. Veréis que todo esto es parte de la historia. Esos mástiles se colocan con unos hidráulicos que se eleva, metes unas cuñas y lo dejas apoyar. Tuvimos que cambiar desde luego la base de palo, que antes era una bola esférica giratoria, a una base convencional. Y como digo, se cortaron velas, y creo que fue el día 26 de diciembre, salíamos el 31, el día que por fin salimos al agua. No os quiero contar el agotamiento que teníamos, tanto físico como mental. Y salimos convencidos de lo que íbamos a hacer. Y aunque hubo una serie de problemas, después navegando, unos cuantos problemas tuvimos, que no es ahora el vídeo para eso, navegamos y tuvimos la mala fortuna, quizás hubiera pasado después, de que a unas 100 millas más o menos antes de llegar a Nueva Zelanda, tened en cuenta que teníamos obligación de pasar por el paso de Cook, por el estrecho de Cook. Es decir, sí o sí había que pasar por ahí, era un punto de control, y estábamos unas 100 millas de la entrada a ese paso. Ese paso está entre la isla sur y la isla norte, que son las islas principales de Nueva Zelanda. Bueno, pues cuando un ciclón sale del trópico, se convierte en un ciclón extratropical, y tuvimos esa mala suerte. Pasó un ciclón justo por delante nuestra, hacia el sur, y se nos juntó todo. Se nos juntó la ola grande que hay constantemente, que viene del oeste, con un viento que no llegó a ser demasiado alto, pero que sí que roló muy rápidamente, porque era, imaginaos, una cosa muy, muy, muy apretadita, y eso nos generó una mar absolutamente caótica. El caso es que reducimos bastante trapo, lo suficiente como para poder seguir navegando sin saltar, pero sí poder tener maniobra y que el barco se portara bien en el agua, porque si nos quedamos muy despacio, realmente no es seguro, y no hubo mucho que hacer. Recuerdo que acabamos de cambiar de guardia, yo bajé, yo estaba recién convaleciente de algo que nadie se enteró, y es una infección tremenda que tuve por un pelo que tuve aquí, justo donde se apoyaba para escribir, y estuve 20 días muy atendido, sí por los médicos que había en la organización, pero principalmente por alguien que sí tenía la experiencia, que era el médico de las ediciones anteriores de Barcelona World Race, de Nando Muñoz,
un recuerdo muy grande a Nandu, y que es un tipo que había estado en el Fortuna Lights, que había estado en el París-Dakar y que sabía reparar una pierna como hizo con fibra, resina y hacer una escayola, ¿verdad? Acabé hablando con Nandu y bueno, él me lo solucionó, me puso los remedios y me puso en cuenta qué cosas no tenían que pasar para que yo no tuviera un problema de sepsis, que era el problema principal. Ya os digo que tenía el brazo tremendo. Pero vuelvo al mástil. El día antes, aquello había reventado y yo estaba todavía un poco tocado. Me acaba de acostar. Inmediatamente Fran me dice: no tenemos palo. Yo ya lo había notado, algo había pasado, ¿no? Pero quise pensar que había sido una escota de mayor que se había soltado. Y no, el palo se partió en dos. Resiliencia. A veces nos obligan a hacer cosas. Bien, teníamos medio palo. Es más que no tener nada. Es menos que tenerlo entero, la mitad justo. Así que pudimos izar una trinqueta, porque rompió justo por encima. Y tuvimos la enorme fortuna de que cayó la perilla justo en la botavara, en la parte de atrás. Algunas imágenes hay por ahí que si puedo las colgaré, pero no estoy seguro de encontrarlas, en las que yo me subo a la botavara y Fran me está controlando, le pido un cuchillo para poder cortar unas cosas y amarrar, bueno, un jaleo porque la mar era muy complicada. Bueno, vamos a ver si logramos meter la mayor en la botavara, en el lazy, ya que lo hemos salvado. Está Juan ahí, hay que sacar el palo de la botavara e intentar meterlo para ver si luego quitando uno de los diagonales que hay ahí podemos continuar. Llegamos como pudimos a Wellington, 130 millas recuerdo que eran, o creo recordar que eran, y la pregunta fue la misma: ¿os sentís con fuerzas de continuar? Tuvimos la enorme suerte de que aquel mástil había sido construido en Nueva Zelanda, Southern Spars, que están en Auckland, pero que realmente se portaron también muy bien, me imagino que con billetes por medio, y mandaron los mástiles y la estructura interna del palo, cómo es, cómo van las capas colocadas, porque un mástil de carbono como puede ser este, realmente tiene capas colocadas a 0 grados, a 90 grados, biaxiales a 60, 45. Es realmente muy complicado como es un mástil de carbono. Todo tiene que ir en función de lo que el diseñador del mástil quiere que haga y que sea un palo rígido. Y sí, ahí nos encontramos sacando el mástil, llevándolo a un astillero Hayes, que está allí mismo, un astillero Hayes Marine, creo que se llama, que está allí en Wellington, y empezaron un trabajo que me pareció apasionante, ¿no? De empezar a pelar el palo poco a poco, capa a capa, para unirlo con un láser y entonces empezar a poner capas tal cual decía el diseñador para hacer una continuación, ¿no? Realmente hicieron un trabajo extraordinario, increíble. No solo eso, sino que luego recuerdo que presumían, ¿no?, que habían conseguido aligerar el mástil. Aligerar el mástil. Y alguno pensará, bueno, habrá roto. Os puedo decir que a día de hoy no lo sé, pero no tengo constancia de que se haya caído y el palo sigue instalado. Y el barco está en Nueva Zelanda navegando, o estaba por allí. El caso es que fueron 20 y tantos días muy duros porque estábamos en una jaula de oro, literalmente. Allí en Wellington, Nueva Zelanda es un paraíso, pero para nosotros se nos escapaba el tiempo, ¿no? Habían sido tantas cosas, un mástil que se cae, el problema de la quilla, que os contaré en otra ocasión.
sentirnos un poco solos a ratos, porque veíamos que íbamos pasando cosas y que, bueno, no éramos un barco puntero, no teníamos interés, o no tenían interés en nosotros, y en cambio eran historias tremendas, ¿no?, las que íbamos viviendo poco a poco. Fran estaba ya muy cansado de todo aquello, yo también, pero aún así es algo que no sé si me arrepiento o no. Continuamos después de escuchar, estábamos en abril ya, eso es la entrada del invierno austral, y escuchábamos opiniones de gente, especialistas, pero con intereses por sus jefes, que unos nos animaban a seguir y otros nos decían que no siguiéramos. Fue complicado. Y seguimos. Y sí, el palo fue el causante de la retirada. Esto nunca lo he contado así. Y no porque se rompiera. Fijaos, tuvimos que cambiar la jarcia. La jarcia era textil, es una jarcia que fabrican aquí en Valencia, precisamente, Future Fibers. Y metimos la presión que llevábamos en la base de palo, le metimos 7 toneladas. ¿Por qué? Porque aunque sea posiblemente la mejor jarcia que se pueda tener, la más ligera, sí que da todo un poco de sí. Y se calculó que, bueno, metiéndole un poquito de más, cuando diera un poco de sí, aquello acabaría en su sitio. Recordad que era un barco diseñado para tener un palo ala, un palo que rotaba, y la presión que tenía ese palo en cubierta realmente era poca, era bastante menos. De memoria os hablo, pero andaba por unas 4 toneladas por ahí. Así que, ¿qué le pasó al barco? El barco estalló. ¡Pac! Estábamos los dos abajo, oímos un clonk, no sabíamos lo que era, salí, miré, no habíamos pegado con nada, viento del sur, llevábamos 1400 y pico millas, íbamos rápido porque era un través, pero íbamos muy últimos, muy lejos de todos, y muy no voy a decir de transporte, pero podéis imaginar que íbamos con mucho cuidado. Y lo que nos llamó la atención fue que la caja donde va el motor dentro, la caja que lo cubre, estaba rajada por completo. Fue ir siguiendo la rotura y nos llevó a ver en el costado, en la cuaderna principal, como teníamos casi 2 palmos de rotura. En ese momento puse el barco en popa, a un largo, para quitar tensiones, recogimos las velas, quedamos con muy poca mayor navegando y empezamos a buscar más roturas que no había, hicimos una marca al final de la rotura para controlar que no iba más, y ahí se había acabado todo, ahí no había más opciones. Eso nos llevó a un temporal que he puesto algún vídeo alguna vez, que en sí mismo creo que tiene una historia interesante, muy interesante, ya a nivel meteorológico. Por eso digo que ese palo fue el que nos rompió, el que nos hizo terminar con la regata. Por cierto, ¿por qué había roto el palo? No os lo conté. Se había hecho un gran trabajo en Barcelona, pero lo cierto es que fue a romper, se hizo un refuerzo, muy bien hecho, pero no se tuvo en cuenta que justo por debajo había la caja, la abertura, donde hubiera ido una polea por donde salía una driza para un tormentín. Claro, se pasó de la estructura del palo a los refuerzos que acabaron justo en ese punto y rompió exactamente por ahí. No quiero que suene a un mal trabajo, no, ni mucho menos. Se hizo todo muy rápido, se hizo todo con cariño, y estamos hablando de profesionales que trabajan muy bien, muy bien. Y son cosas que pasan, igual que se nos había caído el primero, estoy seguro que la pieza no estaba encajada, algo pasó, y son cosas que pasan. Son máquinas tecnológicamente avanzadas, aunque estemos hablando de un barco del 2004 y en ese momento estuviéramos en 2010, expuestos a unos esfuerzos tremendos, absolutamente exagerados, y un tornillo, un bulón, una pieza,
te lo puede mandar todo al traste. Así se cae un palo. En nuestro caso, en ninguno de los dos casos sonaron. No hubo un clac y se fue. Simplemente no tocaba esa vuelta al mundo. Tú quieto ahí, ¿eh? Este es mucho más resistente. Los Class 40 no tienen tradición de romper palos. Están hechos para realmente aguantar mucho. Y este todavía tiene muchas millas que hacer. Así que, bueno, si os ha gustado, darle un like. Por favor, si no estás suscrito, suscríbete, me haces un favor, porque tenemos muchas millas que contar. Os animo a visitar juanmeredith.com, a inscribiros, a apuntaros, a suscribirse a esa lista de correos, a eso que llamo las cartas náuticas, porque solo les falta el sello. Y que intento hacer todos los días, digo intento porque supongo que cuando me vaya a la mar costará un poco más. Ahí hablo de muchas cosas, hablo de experiencias, creo que pongo cosas en valor, no siempre, otras veces se me va la cabeza a otras cosas, pero a la gente le gusta, y porque me escriben, y se va creando esa pequeña red social. Es gratis, tan gratis como salir de la lista, así que te animo a probarla. Y solo deciros que os echaba mucho de menos, aunque parezca mentira. Pediros perdón a los que me seguís habitualmente por haber tardado tanto en contestar vuestros mensajes, que me gusta mucho leeros. Siempre digo lo mismo. Y seguimos.